Así es, vamos a hablar de la repartija y sus consecuencias. Lo hecho ayer por el Congreso de la República de elegir a una defensora con los anticuchos más grandes que los de la señora Grimanesa y a los magistrados del TC, varios de ellos muy cuestionados. Vamos a hacerlo con los analistas Fernando Tuesta Soldevilla y Víctor Andrés Ponce, que están con nosotros. Señores, muchas gracias por venir. Fernando, escribes hoy en La República que ganan los partidos pero pierde la institucionalidad. ¿De cuándo acá, como dice el congresista Bengolea, los partidos políticos hacen pactos políticos de espaldas a la gente? Bueno, en nuestro país, lamentablemente, esto ya se ha convertido casi en una costumbre y no es el tema de este Congreso. Acuérdate que en el anterior también, y también con motivo de la elección de los miembros del tribunal, hubo críticas. Mira, tú haces un listado de los mejores constitucionalistas y juristas de este país y en realidad no están en esa lista. Entonces, ¿cuál es un punto acá esencial? La forma como se aborda la elección, la idea que se tiene de quiénes deben ser miembros, y entonces eso produce un rechazo. Acuérdate que en realidad todos los que han elegido el día de ayer son en realidad cargos que se debieron elegir mucho antes. Cierto. Es decir, han ido postergando los cargos de elección, de tal manera que se ha acumulado una suerte de torta que permite justamente repartir. Porque si en su momento se hubieran elegido, la posibilidad de repartir era menor. Si al lado de esto tienes un Congreso, en general de baja calidad, pero además fraccionado, evidentemente las posibilidades de llegar a un acuerdo es muy difícil, es un parto de los montes. Llegado el acuerdo, entonces quieren defender eso que con las justas han conseguido, pero ¿a costa de qué? A costa de tener una señora Freitas, a costa de tener un señor Sousa, ¿no? A costa de, en general, colocar no a los mejores, porque ese no ha sido el propósito. Es decir, queremos los mejores porque queremos un tribunal constitucional de lo mejor. Creo que no merecemos tribunales como el que se ha elegido, tampoco el que está ahora aún en funciones. ¿Por qué no podemos elegir a los mejores? ¿Por qué no podemos seguir teniendo un defensor del pueblo que es autónomo, que, por ejemplo, en la última evento en relación al servicio militar, actuó como debía actuar un defensor del pueblo? ¿Por qué tenemos que tener sospechas de quienes son miembros de cargos que son fundamentales en la institución del Estado? Y entonces esto de repartija ciertamente es un término ya muy común usarlo, pero viene de atrás y tiene evidentemente otras razones. Las consecuencias son claras, ¿no? Un Tribunal Constitucional y una Defensoría del Pueblo que tiene como origen una elección cuestionada, ya es una institución obviamente dañada. En los finales del fujimorismo había un debate, Víctor Andrés, entre la legalidad y la legitimidad, ¿te acuerdas? ¿Vale la pena recordar ese debate a propósito de lo que ha pasado ayer? Sí, es muy importante porque la decisión que ha tomado el Congreso el día de ayer con respecto a estas tres instituciones daña, hiere gravemente los últimos restos de legitimidad que tiene la clase política en general. Es decir, la decisión del Congreso no es solamente una decisión que va a afectar a este Congreso y que por lo tanto los llamados otorongos, entre comillas, van a tener que esperar muy nerviosos el 2016 para ser recambiados. Digamos, convierte a nuestra democracia en muy frágil, en muy endeble. Mira, yo no sé cómo van a salir las próximas encuestas con respecto a aprobación del Congreso, pero ya se habla de 2%, que había una encuesta ayer, relámpago, se hablan de ese tipo. ¿2%? Y acabo de escuchar, es un rumor, no me atrevo a decir, ¿no? Pero es francamente abrumador lo que ha pasado, ¿no? Ahora bien, yo quiero encontrarle cierta racionalidad a esto. ¿La tiene? Y no existe, mira. O sea, trato de encontrarle alguna racionalidad
ya sea del oficialismo o de la oposición, y no existe. Mira, el gobierno de hace 2 meses viene sufriendo una curva de descenso en su popularidad, que es una curva, no se puede hablar de caída libre, pero estamos hablando de más de 20 puntos en caída en popularidad. Y la mayoría oficialista se obsesiona en impulsar este tipo de acuerdo, porque la principal responsabilidad en estos tipos de acuerdo que ha comentado Fernando está en la mayoría oficialista, porque ellos tienen la mayoría. Entonces, no le encuentro racionalidad, porque finalmente esto va a terminar afectando al propio oficialismo, a menos que alguien esté pensando cosas no democráticas. Eso es lo último que quiero plantear. ¿Alguien como quién? Pero digamos, veamos primero si existe racionalidad, ¿no es cierto? En Hasta ahora no la encontramos. Mira, en el caso del fujimorismo, le entrega al oficialismo el control del Tribunal Constitucional, porque Jaime, para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ley, fulmine constitucionalmente una ley que contraviene la Constitución, se necesita 5 votos. Pero es a cambio de Sousa, pues. No, pero se necesita 5 votos. Es decir, ahora el oficialismo tiene 3 y los que no son oficialistas tienen 4. Es decir, si es que el señor Eguiguren no recuerda sus tradiciones constitucionales y los grandes estudios sobre derecho constitucional que ha hecho, el oficialismo tendría control de ese tribunal. Entonces, ¿dónde está la racionalidad? Mira, si ahorita un personaje como... Si tuviéramos un personaje libre como Antauro Humala que llame a decir, ¿no?, que se vayan todos, ¿no es cierto?, o alguien esté pensando en cosas no democráticas, la democracia se ha vuelto muy vulnerable, ¿no? Sobre todo después de esto. Ahora, Fernando, ¿cuál es la naturaleza, sería bueno recordar, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, que más bien son instituciones que abren sus puertas a la gente de a pie, al ciudadano que no tiene, digamos, vara, no tiene un partido que lo respalde? Con esta decisión, estas instituciones más bien parecen cerrarle las puertas a la gente, ¿no? Bueno, para empezar, la Defensoría del Pueblo se le denomina en general el poder persuasivo, ¿no? Evidentemente, los informes que saca, las decisiones que toman, no son pues vinculantes. Pero, mira tú, la Defensoría del Pueblo por años ha sido considerada en los diversos sondeos que se hacen sobre instituciones la de mayor crédito. Claro. Y así ha hecho valer justamente todos los defensores, incluido el actual, ¿no? Sí. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo para el Congreso es algo así como una institución menor. No han elegido y han sido puesto el cargo como parte de la torta de esta repartición, como la vez pasada también cuando Walter Albán estuvo 5 años como encargado, ¿no? El poder persuasivo ha sido sumamente importante y han habido luchas, supervisiones de instituciones, control ciudadano. En el otro caso es el control constitucional. Yo, sin embargo, sí creo que hay una cierta racionalidad. Lo que pasa es que es una irracionalidad para nosotros. Pero hay una racionalidad, y la racionalidad tiene que ver justamente en las personas que quieren colocar. Las personas no que quieren, que han colocado, ¿no? Quieren evidentemente controlar. Esto es más claro y cristalino, no puede ser. No podían evidentemente lograr elegir, por ejemplo, el gobierno a 5. Evidentemente no, porque no tiene los votos suficientes. Tiene que llegar a acuerdos. ¿Con quién ha llegado a acuerdos? Con el fujimorismo. Es decir, el nacionalismo da la espalda a sus votantes, su historia, su discurso, sumamente contradictorio, y comerse el sapo de tener a quien es defensor de Fujimori y los actos del fujimorismo. Es decir, tenía que hacerlo, no le quedaba más. La racionalidad también implica, obviamente, sentido de realidad. Y ese es el punto, ¿no? Que esto da la espalda al sentir ciudadano, definitivamente. Mire, el día de ayer, todos los que hemos visto los debates, hemos sentido lo siguiente. Dejen hablar a los opositores, a los que rechazan. Ellos no defendieron nada. Se quedaron hasta Mulder lo pasearon, ¿no? Sí, no, presenta tu moción nomás, hermano. Pero en el momento de votar, cerrado. Bandangán. El fujimorismo no ha dicho nada.
quería tener hombres como Sousa allí. ¿Les importa en general el sentir ciudadano? Pues no les importa. Sí creo, como ha dicho Víctor Andrés, que acá hay un responsable principal